Buenos días, tengan todos mis seguidores de la palabra de Dios y la numerología. Yo, Daniel Santos Torres Romero, el director. Ahora, el director. Quiero llevar este mensaje para todos mis seguidores en Facebook, YouTube, religiosos y no religiosos. Religiosos y no religiosos, todo público, para que conozcan la palabra de Dios. Tengo como introducción la cita bíblica, la Biblia, Juan 5:39, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Subraye esa palabra, dan testimonio de mí. Sobre la pregunta, ¿qué significa mí? ¿Quién es mí? Entonces tenemos la respuesta. Palabra mí por la numerología da el 4. Da el 4, que es la palabra Dios, la palabra creador. Dios, el creador. Las escrituras son las que dan testimonio del creador. Entonces, veamos qué nos dice la palabra de Dios también. La Biblia. ¿Quién es el creador? ¿Quién es Dios? Y tenemos la cita bíblica de este mensaje. La tenemos en Génesis. Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio todo está vacío y oscuro, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí tenemos palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos, ¿quién es el Espíritu? Sobre esa pregunta. ¿Quién es el Espíritu? Entonces la palabra Espíritu, el nombre Espíritu, por la numerología, nos da el 5, es el nombre de Jesús. Adiós. Ahí tenemos. Jesús es el Espíritu de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Creador. Que la palabra Dios significa creador. Entonces ahí tenemos a Jesús, el creador, desde el principio de Génesis. Entonces tenemos otra cita que nos colabora también. La tenemos en el libro de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1. Siguiente. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y nada de lo que está hecho sin él hubiera sido hecho. Dios, sin él nada se hubiera creado. Jesús es el creador. Sin él nada se habría creado. Él es Dios, el verbo. Y sin él nada se hubiera creado de lo que está hecho. Y también sigue diciendo, y lo que está hecho es imagen de lo que no se veía. Versículo siguiente. Dice, y la luz estaba en las tinieblas,
y las tinieblas no prevalecieron a la luz. Dice, y en él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres, la luz del hombre. Ya tenemos que Jesús es Dios. Él mismo es el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Palabra Padre. Ahí la encontramos también en el mismo capítulo 1, el primer versículo. En el principio. Ahí tenemos. Palabra en. Nos da el día en la numerología, que es la palabra vida, que es la palabra Padre. Entonces, en Él nos da el 8 en la numerología. Tenemos, por la numerología, dice, la vida universal, en el principio, la palabra principio, nos da el nombre también de Jesús, nos da el 5. Dice, el Padre universal, Jesús, era, la palabra era, nos da el 7, que es la palabra luz, que es la palabra Cristo, que es la palabra Hijo. Era el Hijo. Era el Hijo. Dice, era significa hijo también. Era el Verbo, el Hijo. El Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Seguirá siendo Dios por toda eternidad. Entonces muchos tachan a los Jesús solos, porque también desconocen la palabra de Dios, desconocen la numerología. La Biblia tiene 66 libros, tiene 31.675 versículos. Mire todo lo que hay que escudriñar, los nombres, las preposiciones, los artículos, el verbo, en qué estado está el verbo, en el presente, en el pasado, en el futuro, todo lo que hay que escudriñar de la palabra de Dios. Entonces, no tachen a otros por desconocimiento. Muchas gracias. Yo, Daniel Santos, el Prisma, el director.